Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de quinto de secundaria. Hoy trabajaremos la actividad número 2, indagamos sobre el Tecnopor. En esta actividad trabajaremos con la competencia Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Las capacidades, problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos o información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. En esta actividad tendremos como evidencia nuestra indagación sobre el Tecnopor utilizado en las festividades de muchas localidades. Recuerda también que para enviar tu indagación debes tomar en cuenta estos 5 criterios de evaluación. Primero, plantea preguntas e hipótesis sobre el empuje que genera el agua sobre el Tecnopor. Segundo, diseñé la estrategia para indagar el efecto del empuje que genera el agua sobre el Tecnopor. Seleccioné los materiales para comprobar y refutar mi hipótesis. Tercero, registré y procesé los datos sobre el empuje que genera el agua sobre el Tecnopor. Cuarto, analicé los datos y contrasté las hipótesis sobre el empuje que genera el agua sobre el Tecnopor. Quinto, sustenté si mis conclusiones responden a la pregunta de indagación y si los procedimientos, mediciones y ajustes realizados contribuyeron a demostrar mi hipótesis. Comuniqué mi indagación a mi familia y mi comunidad. Ahora vamos a analizar un caso. Zoraida es una estudiante de quinto grado de secundaria que antes de la pandemia le encantaba asistir a las fiestas comunales, cuyo argumento preferido para ir era que le encantaba comer rico, y es que en nuestra localidad la costumbre es ofrecer diferentes platos fríos como el escabeche de pescado y también alimentos calientes como la carne de res o pollo a la parrilla, que van acompañados de refrescantes bebidas como las gaseosas y limonadas en cada uno de los kioscos que se montan alrededor de la plaza. Estos platos y bebidas por lo general se sirven en contenedores o envases de Tecnopor, los cuales, según lo ha observado la estudiante Zoraida, se encuentran botados por todos lados e incluso se encuentran flotando en el río tras la finalización de las fiestas. Entonces, vamos a analizar en base a 3 preguntas. Primero, ¿por qué se emplean los envases de Tecnopor para empacar alimentos que se venden en las ferias o cuando hay actividades festivas? Segundo, luego de usar este envase de Tecnopor, ¿lo podemos reutilizar? ¿Cómo lo podríamos reutilizar? Tercero, desde nuestras aulas, ¿qué campaña o recomendaciones podríamos proponer para evitar el uso de empaques plásticos de un solo uso? Bien, queridos estudiantes, entonces, vamos a revisar el recurso número 1, propiedades del Tecnopor. Dentro de las propiedades físicas del Tecnopor, contamos que los productos y artículos acabados en poliestireno expandido, que se conoce como EPS o también llamados Tecnopor, se caracterizan por ser extraordinariamente ligeros debido a la cantidad de aire que contienen. Y además debemos tomar en cuenta que son resistentes. También estos productos de Tecnopor, cuando son sometidos a carga, se deforman muy poco y debemos tomar en cuenta que presentan una excelente capacidad de aislamiento térmico frente al calor y al frío. Por ejemplo, cuando se sirve un alimento caliente en un envase de este material, puede manipularse sin temor a sufrir quemaduras. Por eso es que cuando servimos el café caliente, utilizamos con frecuencia este tipo de empaques de Tecnopor. Esta buena capacidad de aislamiento térmico se debe a la propia estructura del material, que esencialmente consiste en aire y otro material gaseoso que está encerrado dentro de una estructura celular conformada por el poliestireno. Aproximadamente un 98% del volumen del material es aire y únicamente un 2% de todo el material, que es la estructura sólida, está conformada de poliestireno, que es en sí el Tecnopor.
Además, sabemos que el aire en reposo es un excelente aislante térmico. Cuando analizamos las propiedades químicas, debemos tomar en cuenta que el Tecnopor es un material estable frente a otros productos químicos. Por esa razón es que siempre lo estamos utilizando para empacar alimentos fríos o calientes. A continuación se te detalla una tabla con algunos datos. Por ejemplo, las sustancias activas frente al Tecnopor tenemos la solución salina, que es el agua salada, y esto, por ejemplo, permite que el Tecnopor sea estable y que no se destruya por acción de este material de manera prolongada. También frente a las soluciones de jabones y detergentes es estable, no se destruye. Cuando se le aplica lejía tampoco se destruye, identificando que este material también es estable. Y frente a ácidos diluidos, como por ejemplo sustancias que contengan vinagre, vitamina C o limonadas naranjadas, vemos que este no se deteriora, se mantiene estable. Cuando se le aplican aceites es relativamente estable. Puede contraerse o verse atacada su superficie con una acción prolongada. En cambio, su comportamiento frente al calor, vamos a ver que al ser expuesto a temperaturas superiores a 100 grados Celsius, estos productos de Tecnopor empiezan a reblandecerse muy lentamente, contrayéndose, y si aumenta la temperatura se funden. Asimismo, si continúa expuesto, por ejemplo, al calor por más de 300 grados Celsius durante un cierto tiempo, el material fundido emite productos en descomposición, generando sustancias gaseosas que son muy tóxicas y peligrosas para el ambiente. Según el informe que fue presentado en el año 1986 por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el poliestireno se clasificaba como el quinto producto químico cuya producción generaba más desechos peligrosos. Por eso también se advierte que estos productos no se pueden utilizar con mucha frecuencia, ya que pueden generar gases contaminantes para afectar a la atmósfera, y además, debido a su degradación, que es muy lenta y que es difícil de reutilizar este material, contamina los ecosistemas, afectando así la cadena alimenticia y afectando también a los seres vivos que habitan en ecosistemas acuáticos. ¿Sabías que el Tecnopor es un material que desprende sustancias dañinas para la salud cuando entra en contacto con el calor? Estas mismas sustancias se adhieren a la comida y a largo plazo pueden ocasionar consecuencias muy graves. Los problemas que genera en el medio ambiente también son considerables. Aparte de que el calor sea el medio por el que los componentes del Tecnopor emiten sus toxinas, este material es prácticamente imposible de degradar, es decir, no se va a descomponer y tardaría muchísimos años en descomponerse, y puede permanecer por cientos de años contaminando los lagos, litorales, la tierra, los ríos, afectando los ecosistemas. Además, los animales corren el riesgo de ingerir este Tecnopor y perder la vida por un problema que nosotros le estamos ocasionando. No hemos tomado conciencia, ya que al encontrar el Tecnopor en forma de granos, muchas aves la consumen y queda almacenado en su buche, de tal manera que no permite que ingresen más alimentos, y estos animales poco a poco se van desnutriendo y afectando su salud hasta que mueren. Ahora es momento de revisar el segundo recurso, que habla sobre el principio de Arquímedes. Recuerda que la relación entre la fuerza de flotabilidad y el líquido desplazado fue descubierta por Arquímedes, el gran científico griego del siglo III a.C., quien afirmaba que un cuerpo sumergido sufre un empuje hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido que desplaza. Este principio es válido para fluidos como los líquidos y gases. Veamos, por ejemplo, si un cuerpo sumergido desplaza 1 kilo de fluido, eso significa que la fuerza de flotabilidad que actúa sobre él es igual al peso de 1 kilogramo. Ahora, si sumergimos un recipiente sellado
de 1 litro a media altura en el agua, desplazará medio litro de agua y tendrá un empuje hacia arriba igual al peso de medio litro de agua, independientemente de lo que haya en el recipiente. Y si lo sumergimos por completo, la fuerza hacia arriba será igual al peso de 1 litro de agua, que tiene aproximadamente 1 kilogramo de masa. A menos que el recipiente se comprima, la fuerza de flotabilidad será igual al peso de 1 kilogramo de agua a cualquier profundidad, mientras esté totalmente sumergido. Entonces, cualquiera que sea la profundidad, el recipiente no puede desplazar un volumen mayor de agua que su propio volumen, donde el peso del agua desplazada es igual a la fuerza de flotabilidad. Tomemos en cuenta que los objetos pesan más en el aire que en el agua. Cuando está sumergido, este bloque de 3 newton parece pesar solamente 1 newton. El peso que falta es igual al peso del agua desplazada, donde 2 newton es igual a la fuerza de flotabilidad. Ahora nos preguntamos, ¿qué determina la flotación de un objeto? Es importante recordar que la fuerza de flotabilidad que actúa sobre un objeto sumergido depende de su volumen. Cuando los objetos son pequeños, desplazan pequeñas cantidades de agua y sobre ellos actúa la fuerza de flotabilidad pequeñas, mientras que los objetos grandes desplazan grandes cantidades de agua y sobre ellos actúan grandes fuerzas de flotabilidad. Es así que el volumen del objeto sumergido y no su peso es lo que determina la fuerza de flotabilidad, la cual es igual al peso del volumen del fluido desplazado. Sin embargo, en la flotación sí interviene el peso de un objeto, ya sea que éste se hunda o flote en un líquido, depende de cómo se compara la fuerza de flotabilidad con su peso e incluso también depende de su densidad. Ahora vamos a examinar las siguientes 3 reglas que son sencillas. Primero, si un objeto tiene mayor densidad que el fluido en el que se sumerge, entonces este se hundirá. Segundo, si un objeto tiene menor densidad que el fluido en el que se sumerge, entonces flotará. Tercero, si la densidad de un objeto es igual a la densidad del fluido en el que se sumerge, entonces, ¿qué va a suceder? Ni se hundirá ni flotará. Piensa ahora en un bloque de 1 tonelada de hierro sólido, tomando en cuenta que este elemento tiene una densidad casi 8 veces mayor que la del agua. Cuando se sumerge, solo desplaza 1/8 de tonelada de agua, que no es suficiente para mantenerlo a flote. Si ese mismo bloque de hierro cambia de forma a la que de una cubeta sigue pesando 1 tonelada, ¿cierto? Pero cuando lo ponemos en agua desplaza un volumen mayor que cuando era un bloque. Entonces, cuanto más se sumerge la cubeta de hierro, desplaza más agua y la fuerza de flotabilidad que actúa sobre ella será mayor. Cuando la fuerza de flotabilidad es igual a 1 tonelada, ya no se hundirá más. ¿Cierto, chicos? Bien, ahora entonces ha llegado el momento de iniciar nuestra indagación. Empezamos formulando nuestro problema. La pregunta de indagación que nosotros vamos a tomar en cuenta debe ser a partir de las ideas que nos ha generado la situación que hemos leído, planteando la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿por qué flota el Tecnopor en el agua? Dentro del planteamiento de la hipótesis debemos tomar en cuenta que vamos a plantear nuestra hipótesis realizando determinados pasos. Por ejemplo, primero debemos leer las propiedades de Tecnopor. Luego, basados en las lecturas, vamos a identificar las variables independientes y dependientes que serán investigadas para poder formular también nuestra hipótesis tomando en cuenta la siguiente pauta. Primero, relacionar la causa y efecto en el problema de investigación.
Segundo, identificar la variable independiente y la dependiente para elaborar nuestra hipótesis. Además, debemos identificar la predicción para poder elaborar esta. Formula tu hipótesis con una estructura indicando si colocamos la variable, entonces seguido ponemos la siguiente variable y relacionamos con la predicción de causa y efecto. Entonces, ha llegado el momento de plantear nuestra hipótesis, identificar la variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente. Recuerda que el propósito de nuestra actividad es realizar una experimentación para poder comprobar la flotabilidad del Tecnopor y el efecto de la fuerza de empuje del agua. Para ello, identificarán las variables dependiente, que sería la diferencia de nivel del agua. La independiente sería la cantidad de agua sobre la que flota el Tecnopor. Y también debes tomar en cuenta las variables intervinientes. A partir de ello, plantearás una pregunta de indagación y su hipótesis. Luego vas a analizar cuál sería el diseño de experimentación que vas a realizar. Vas a hacer también de repente algunas modificaciones que debes considerar convenientes para poder ejecutarlo. Seguidamente analizaremos los resultados obtenidos de nuestra experimentación y vamos a hacer las gráficas y elaboramos luego nuestras conclusiones. Finalmente, aceptarán o refutarán la hipótesis y responderán la pregunta de indagación para luego comunicar sus hallazgos a su familia y miembros de la comunidad. Ten en cuenta que para el diseño de tu estrategia de indagación debes tomar en cuenta ciertos materiales. Por ejemplo, requieres una porción de Tecnopor. Puede ser, por ejemplo, un Tecnopor que mida entre 20 por 20 centímetros de glado. También requieres una tina pequeña, una jarra medidora, requieres de una regla, lápiz y agua respectivamente. Luego vas a tener una propuesta de montaje de materiales. Para poder registrar los datos, vamos a observar la siguiente imagen y con un lápiz colocamos la muestra con la jarra vacía, que va a ser nuestra figura de inicio, que es la figura A, y luego con el volumen de agua que hemos determinado sería la figura B, para ver las diferencias en cuanto al desplazamiento del agua. Te dejo aquí un video para que puedas observar qué es lo que tenemos que hacer en esta parte de nuestra indagación. Ahora vamos a iniciar nuestra indagación considerando lo siguiente. El agua tiene una densidad de 1 gramo por cada centímetro cúbico, que es el equivalente a 1 gramo por mililitro. Por ejemplo, en la jarra medidora vamos a agregar medio litro de agua debido a que la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro. Al tener dicha cantidad de agua tendrás una masa de 500 gramos o medio kilo. Por lo tanto, si tienes 1000 mililitros o 1 litro, este volumen de agua tendrá una masa de 1000 gramos o 1 kilogramo. No olvides indicar esto en la incertidumbre. Para poder validar nuestra hipótesis también necesitamos demostrar con evidencias que lo afirmado en ella es verdadero. Y las formas de obtención de las evidencias son la observación sistematizada y el experimento que nosotros vamos a ejecutar. Por ello necesitamos realizar un experimento como parte de la indagación para poder recoger información objetiva de manera que las ideas estén basadas en evidencias experimentales. Entonces, vamos a registrar nuestros datos. Y para esto describimos brevemente el experimento en nuestro cuaderno o portafolio digital. Para ello nos vamos a apoyar en las siguientes preguntas: ¿qué ocurrió al inicio y qué ocurrió al final? Luego de haber realizado las acciones planteadas, vamos a registrar los datos en la siguiente tabla, tomando en cuenta la diferencia del nivel del líquido al inicio y al final. También debes tomar en cuenta lo que es el valor de la incertidumbre.
Recuerda que es importante que estimemos las masas adecuadas, las cuales dependen del tamaño de la muestra de Tecnopor, las masas propuestas por las referenciales que te hemos brindado en esta actividad. Luego vamos a graficar los datos en una hoja cuadriculada para poder registrar y analizar estos datos. Luego, para la parte de análisis de los resultados, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Los datos obtenidos permitieron contrastar mi hipótesis? Respondemos. Luego, ¿por qué los médicos de rehabilitación recomiendan tratamientos en tina de Hubbard o piscinas de rehabilitación, que son tratamientos con hidroterapia para pacientes con parálisis o afecciones de miembros superiores e inferiores? Y luego, respondemos, si ingreso a una piscina y el agua me cubre hasta el cuello y peso 70 kilos, ¿qué peso estaré resistiendo? Recuerda que aquí estamos demostrando el principio de Arquímedes y debemos tomar en cuenta este principio en el análisis de nuestros datos con respecto a cuánto es el agua que se está desplazando cuando realizamos la parte experimental. Ahora, en la sección de Evalúo y Comunico deberás tomar en cuenta analizando y comparando tu hipótesis con los resultados de tu experimentación. También debes anotar si las evidencias nos permitieron decir si nuestra hipótesis la estamos validando o la estamos rechazando. A continuación escribimos entonces nuestras conclusiones y se te sugiere que tomes en cuenta el problema inicial que hemos planteado. Ahora vamos a escribir 1 o 2 argumentos que vendrían a ser nuestras razones con las que vamos a sustentar nuestras conclusiones. Te sugerimos relacionar las evidencias encontradas en tu experimento con el problema inicial que hemos planteado. Entonces, vamos a anotar aquí nuestras razones que son las que van a sustentar nuestras conclusiones. Debemos tomar en cuenta 2 razones que serán parte de las conclusiones que vamos a presentar. Luego debemos elaborar un reporte de nuestra indagación para dar a conocer a los miembros de nuestra familia y comunidad por qué flota el Tecnopor en el agua. Y para finalizar, recuerda que debes evaluarte bajo estos 5 criterios de evaluación que se te presentaron al inicio de la actividad, indicando si tuviste logros o estás en proceso de lograrlo y qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Recuerda también enviar las evidencias a tu docente. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.